Y continuamos aquí en este Viboral Rock Bandas y Cultura Rock, esta 12ª versión, Viboral Rock 2021, desde el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Estamos generando estas jornadas académicas en vivo, en un Viboral Rock, en una dinámica live session, llamémosla así, una dinámica también de conciertos que están diseñados para que ustedes puedan disfrutar de las bandas con un sonido de una muy bonita calidad, un audio procesado, en fin, ya lo veremos en la noche, que esta noche tendremos a Sucerquia, una banda local del Carmen de Viboral, y a Black Mulato, también de aquí del Carmen de Viboral, dos bandas que se presentan a la convocatoria de nuestro festival y pasan para tocar con nosotros y acompañarnos en este Viboral Rock Bandas y Cultura Rock. Viboral Rock está organizado por la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades, John Freddy Quintero Zuluaga, alcalde, y el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, apoyados por Viboral Telecomunicaciones, Hágala U y Radiónica. Aprovecho para saludar a mi compañera Laura, que está por allá en casita, y a Fabián también, que nos acompañan y ahí nos están viendo, no pueden estar con nosotros en este momento, pero bueno, aquí le estamos dando a este Viboral Rock Bandas y Cultura Rock. Este es un proceso, muchachos, que lleva un montón de tiempo, se empieza a trabajar desde enero, febrero para tener todo esto al aire, funcionando y que ustedes puedan disfrutar de este evento. Vamos a lo que nos corresponde. En este momento me acompaña el señor Santiago Arango Naranjo, es decir, que se me está dando muy duro Santiago decir Arango Naranjo. Él ha estado con nosotros, yo les quiero contar, desde los principios del Viboral Rock, desde el primer festival ha estado con nosotros acompañándonos, conoce la dinámica de nuestro festival, conoce la dinámica también del movimiento cultural y las bandas que aquí existen. Es un defensor del Viboral Rock, pues que a mí me consta que lo ha defendido por todos lados. Y viene con una conferencia muy bonita que se llama Memorias de la Pandemia. El arte documenta la historia. Un proyecto transmedia que ilustra desde la música, el podcast, la caricatura, el audiovisual y las reflexiones escritas el impacto de esta época pandémica en la creación artística. Santiago, voy a leer un poquito de vos, comunicador social, periodista, especialista en comunicación y periodismo digital, magíster en comunicación digital, realizador en Radiónica y director de Hágala U. Oye, Santi, ya no son pase de largo. Ya sé sí, que Hágala U, no pase de largo. Bueno, claro. Hágala U, no pase de largo, eso sí. Coordinador del Centro de Documentación de Música, El Jordán. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este Viboral Rock 2021. Walter, gracias a vos por la invitación y a todo el combo de Viboral Rock, al Instituto de Cultura y por supuesto al municipio. Es maravilloso estar aquí y mantener la llama encendida del rock and roll. Muchas gracias, Santiago, hermano. Yo, Pavo, solamente tengo agradecimientos porque desde hace mucho, de verdad, que él ha estado camellando aquí y todo este proceso, y lo que nosotros no sabemos te consultamos y vamos haciendo y dándole fuerza para que el festival sea todo un éxito. Gracias, Santiago, por estar. Y yo te dejo con Memorias de la Pandemia porque el tiempo es cortico, tenemos conciertos, tenemos otra jornada académica y nos vemos ahorita cuando terminemos. Y también les recuerdo que el sábado vamos a tener de nuevo otro encuentro con Santiago y con Daniel Meléndez en un conversatorio muy interesante. Gracias, Walter, compañero, y a todos los que están conectados con nosotros, gracias por estar aquí en esta nueva edición de Viboral Rock, que reitero pues el agradecimiento a la organización, reitero el agradecimiento a Jason, su director, a Laura, a Walter, a todos los que hacen posible este evento, que es muy importante porque mantiene la llama, sobre todo en una época tan compleja que nos atraviesa con la pandemia del COVID, pero también con lo que está pasando en el país en el contexto sociopolítico, y mantener abiertos los espacios para la conversación, para el diálogo, para el encuentro, no desfallecer, mantener esa llama encendida, es algo loable y pues felicitaciones. Vengo a hablarles efectivamente de Memorias de la Pandemia. Es importante contarles que nosotros no hemos presentado Memorias de la Pandemia de manera abierta, es decir, una exposición contando que Memorias de la Pandemia, hemos tenido algunas notas de prensa, en algunos medios de comunicación, también hemos soltado el material, pero digamos sentarnos a hacer una socialización de Memorias de la Pandemia, esta es la primera vez que lo hacemos.
Y nos encanta que sea en Viboral Rock precisamente porque es una manera de afianzar este ejercicio de hermandad que tenemos, de acompañamiento, de aunar fortalezas, capacidades instaladas, de compartir conocimientos, de seguir aprendiendo en conjunto, y eso es lo que estamos haciendo aquí con estas memorias de la pandemia. Voy a contarles básicamente sobre este proyecto que, si bien tuvo una presentación, pero fue solo para la gente que participó, es decir, una presentación cerrada, porque no queríamos que se acabara el año 2020 con los discos guardados, con el material guardado. Invitamos a las bandas, a los caricaturistas, lo hicimos un 22 de diciembre, imagínense, pues, en un pico muy alto de la pandemia, fueron algunos de los participantes, pero es la primera vez que lo presentamos, entonces nos enorgullece estar aquí en Viboral Rock, y este Memorias de la Pandemia nace de un ejercicio muy puntual, y es que nosotros estábamos el año pasado pensando en la celebración de los 20 años de Haga la U, y pues llegó el COVID-19 y nos pasó por encima, nos atropelló a todos en el mundo, nadie estaba preparado, y nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pensamos en hacer conciertos, pensamos en hacer, por supuesto, charlas, pero dijimos, bueno, pero eso va a pasar, ¿qué pudiéramos hacer que quedara en el tiempo? Y empezamos a hacer lo que podríamos llamar una lectura de época de este momento histórico. Y pensamos, lo primero que pensamos fue, ¿por qué no hacer un disco compacto, un compilado, con canciones que hablen de la pandemia? Y empezamos pues a pensar precisamente en eso a partir de esa ausencia yo recuerdo mucho no poder ir a la casa a abrazar a mi mamá en el Día de la Madre, pues, y una discusión con mis hermanos, no vayas, ¿cómo vas a ir? Y finalmente yo fui arrebatado, yo dije, no, pues ¿cómo no va a ir el Día de la Madre? Fui un día antes, no podía salir, le llevé un detalle a mi madre, a mis tías, y compartí porque era importante precisamente trascender ese episodio, y así como era importante celebrar el Día de la Madre, pues uno extrañaba saludar a las tías también. Y nosotros, cuando sentimos eso, empezamos a entender que ese Memorias de la Pandemia podía trascender más allá de un disco compilatorio. Pues nosotros, cuando uno revisa las cifras, hay más de 322 millones de personas que en el mundo viven con depresión, según la OMS. Ese indicador sí ha disparado, los suicidios se han disparado también. Hemos visto cómo estamos afectados económicamente, cómo muchas banderas empezaron a colgar en diferentes lugares del país. En Medellín lo vimos mucho, familias que estaban pasando hambre. Entonces empezamos a pensar, ¿por qué no hacer este compilado además del compilado en sí? ¿Por qué no? ¿Qué tal si hacemos una serie de podcast? Dijimos, sí, podemos hacer una serie de podcast, bien, y contemos historias de gente del sector cultural, cuál es su lectura de la pandemia y cómo la han enfrentado. Y dijimos, ¿y por qué no hacemos un foro? Hagamos un foro también. Entonces planteamos el foro. Y si invitamos a gente, a filósofos, a poetas, a que reflexionen sobre la pandemia, aguanta. Y así empezó a crecer ese proyecto. Dijimos, bueno, y desde lo gráfico, ¿por qué no desde lo gráfico también incluirlo? ¿Qué tal si invitamos a caricaturistas, a personas que hacen cómic, a gente que hace ilustración, a artistas plásticos a que hagan collage? Pues bien, eso se creció, y ahí pues nosotros empezamos a trabajar el tema de la pandemia ya con un eslogan que es: el arte documenta la historia. No solo fue la música, sino que fueron otros componentes los que dijimos, vamos a documentar este episodio, y pensamos en un documento que quedara para la posteridad. Es decir, que no quedara simplemente ahí en una charla que hicimos, que por supuesto que es muy importante, sino que dijimos, dejemos un documento físico. Y ahí hay una proyección precisamente de una presentación de esa propagación que nos golpeó tanto, que nos afectó. Muchos de nosotros tuvimos días críticos, tensos, estar en la casa encerrados, no poder salir a montar en bici, a trotar, no poder tomarse una cerveza con un amigo. Me pasó mucho esa experiencia, porque uno se sentía un delincuente y sentía que ya iban a llegar y te iban a meter además una multa de casi 1 millón de pesos por salir a tomarte un café a la esquina con un amigo. No podías estar en la calle. Era una distopía total, pero sucedió. Entonces, ¿por qué hicimos esa memoria de la pandemia? Precisamente con esa premisa de decir también, bueno,
y cuál es el rol del arte acá. Digamos que si uno revisa Diego Rivera, si uno revisa Débora Arango, si uno revisa Débora Arango retratando una época tan difícil políticamente, abril 9, precisamente con la muerte, con el Bogotazo, lo que significó la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que inspiró una de sus obras, Masacre del 9 de abril. También cuando uno mira La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, que retrató en la literatura, en una bellísima novela que el Teatro Matacandelas además lo llevó a una obra, a un montaje escénico, y cómo retrató esa masacre de las bananeras. Si vemos sin ir muy lejos lo que hizo Vitamed Morten con su más reciente disco, El Río de la Muerte, que es un disco bellísimo, que investigó sobre la violencia en el país, sobre las masacres, que es una metáfora además, una analogía con la antigua Grecia, pero que también nos trae aquí, y esos muertos que pasaban por el río Magdalena. El arte tiene esa responsabilidad de retratar y de dejar constancia de estos momentos históricos. Si nosotros miramos lo que está sucediendo con el paro nacional, han salido canciones de toda índole, de rap, de metal, de punk, de música electrónica, de pop, artistas internacionales, haciendo canciones, cantando sobre este momento. Eso no puede pasar de largo, como dice nuestro eslogan, porque precisamente este es un momento coyuntural para nuestra historia. Hay una nueva generación que tiene otras herramientas, hay que decirlo, herramientas que no tenían los padres antes. Era muy distinto unos padres cuando quizás pues, existían grupos de limpieza o el Estado que han existido, pues sanciones internacionales contra el Estado por desapariciones y demás, pues era muy difícil denunciar, ya están las redes sociales, ya la gente puede grabar, postear, y todo eso se ha visto reflejado en la música. Entonces, de esa manera nosotros concluimos, debemos, y cuando digo nosotros, Alexander Munera Restrepo y yo, que fuimos los que estuvimos ahí a la cabeza de ese proyecto con otro equipo que voy a mencionar más adelante, con Juan Carlos Sánchez del Teatro Pablo Tobón, Juan Fernando Ruiz también de Dual Design, Iván Espinel. Bueno, ahora voy a dar esos créditos porque es justo dar esos créditos y no quiero desconocer el trabajo de nadie, es siempre importante dar las gracias. Pero ahí conversábamos y empezamos a darle, empezamos a presentar propuestas, y lo más bonito de este proyecto es que es el cuarto compilado del sello Discos Haga la U. Todos los discos han sido de distribución libre. Por ejemplo, hay un disco muy importante que nosotros, antes de que tomara la fuerza la defensa de los derechos de las mujeres, hace muchos años que se está trabajando para precisamente alcanzar la igualdad en muchos sentidos. Estoy completamente de acuerdo con ello. Nosotros, procurando eso, en el 2013 sacamos un compilado que se llamó Las Mujeres y el Universo, y hay mujeres que cantan sobre los hijos desaparecidos, hay mujeres que cantan sobre el consumismo, hay mujeres que cantan sobre la fiesta, otras que cantan sobre el amor o el desamor, y lo dejamos en ese disco compilatorio. Tuvimos un primero que fue un disco también que era temático, dividido en capítulos, Guerra, Paz y Reconciliación, por ejemplo, también otros capítulos muy importantes que hablaban de la piel y el amor, otro capítulo que hablaba del consumo, y diferentes artistas como Puerto Candelaria, diferentes artistas también estuvieron ahí presentes como Nepentes, Alejo García, en fin, y siempre buscando dejar documentos que aporten a esa construcción. Eso para contextualizar esto que hicimos con estas memorias de la pandemia, con ese relato. Cuando uno escucha un Requiem de Masacre, un Muerte Verdadera Muerte, es un disco completamente vigente hoy, y si uno revisa lo que pasó con la dictadura en Chile, lo que pasó con la dictadura también en Argentina, lo que pasó con las dictaduras en el continente, pero también con las dictaduras, por ejemplo, en España, en fin, pues encuentra que el arte fue un gran catalizador, y nosotros encontramos, haciendo el ejercicio de análisis, encontramos la necesidad de dejar este documento. Han salido muchos estudios, muchas investigaciones, muchos discos también desde el metal, cantando sobre o reflexionando sobre el coronavirus, y múltiples documentos, y celebramos eso. Nosotros nunca hemos pretendido que ese sea el único documento, ni que somos los únicos, no, nada. Ese es un documento, esta es nuestra versión de este momento histórico. Tenemos entonces unos componentes, por ejemplo, el componente de textos escribe Víctor Raúl Jaramillo, Reencarnación, Mónica Adira, Natalia Valencia, que es compositora de AFIT, que trabaja en Estados Alterados, es la teclista, Fabio Garrido, Franquía Muerto, Darío Cano, que hizo parte de Los Podridos, soy radicado en España, investigador, muchos años en el Instituto de Estudios de Música Regionales de la Universidad de Antioquia, Sergio Dávila,
que fue muchos años actor del Teatro Pablo Tobón, hoy director y actor también, dirige Casa Teatro El Poblado. Julián Trujillo de Vitamin Morten escribió también ahí en el librillo, Nelson Jaramillo, psicólogo, en fin, este es el compilado, les voy a mostrar. Este es el compilado, tiene 18 canciones, tiene dos librillos, uno con un arte gráfico, otro librillo que tiene las reflexiones, tiene un ensayo académico además del trabajo de Haga la U, se llama Haga la U 20 años remando hacia otras orillas. Y bien, enseguida vamos a ver algunas de las imágenes. Este es uno de los librillos, por ejemplo, que nosotros tenemos, son dos de estos librillos con el CD inyectado de 18 canciones. Este es el libro de las ilustraciones, cómic, fotos, caricaturas y collage. Sacamos 500 copias de libre distribución, es decir, lo regalamos, esto no tiene un fin de lucro, un fin comercial. Hicimos toda la gestión, con Fama ha sido un gran aliado nuestro, Lina Lara, en cabeza de Lina Lara, Elis Giraldo, siempre han creído en el trabajo de Haga la U y nos acompañaron, y otras instituciones como las que mencionaba ahora, el Teatro Pablo Tobón, Valhalla, el Club Lívido, en fin, diferentes emisoras y medios de comunicación. Vamos a ver a continuación, para ambientar esa conversación, un fragmento del documental El arte documenta la historia, que habla de los 20 años de Haga la U, pero que también conecta eso con por qué es importante que el arte se comprometa con esta época, que documente este tiempo, que genera reflexión. Veamos un fragmento de este microdocumental y seguimos conversando. Es una pandemia. Haga la U ha sido una plataforma y un puente para muchas bandas, para bandas emergentes, bandas nacionales. Finales marzo, principios abril, año 2020. Nos dicen, vete a tu casa, lávate las manos, adiós interacción social. Se viene el mundo virtual. Mucha gente pensando, deprimida, con tristeza. Esto es Memorias de la Pandemia con Haga la U. Pienso que lo importante de documentar la pandemia está en que es una situación atípica para la humanidad, y de hacerlo mediante el arte, que es el reflejo de las emociones del hombre, transforma un momento difícil en algo trascendental que quedará para la posteridad. Yo pienso que más que documentar la pandemia es documentar el gran respiro que está teniendo el espacio y el tiempo en el que vivimos. Actualmente la Tierra está respirando y para mí esta canción que escribí, Lección para un Instante, es una manera de documentar ese respiro y de documentar cómo yo me alineo con ese respiro. Participar en Memorias de la Pandemia con la canción Trapos Rojos, debido a que fue una canción escrita pensando en esta situación social que evidenció la pandemia, de hambre y de necesidad que viven muchas familias y que se viene dando desde mucho antes de esta situación. Me parece importante documentar la pandemia porque se genera un documento histórico a través del arte para las futuras generaciones. Las ventanas. Narrar un proceso histórico como la pandemia por el COVID-19 permite recapitular en un documento los deseos, pasiones y miedo de las personas. A la vez esto será un documento que nos permitirá reflexionar sobre el problema que somos en sí mismos.
El tiempo de pandemia es un tiempo sui generis, cruento, fuerte, caótico para todo mundo. No nos hemos dado cuenta todavía, pero con los meses y los años vamos a entender cómo aquí nos pegó de duro todo esto que ha pasado. Nos asusta una pandemia, corre hijueputa, que el fin del mundo está cerca. Hagan maletas y todos pa' la finca, compre la carne, el carbón y la chispa y fiesta. La pandemia le debe haber planteado a mucha gente, no solamente desde lo comercial, sino desde lo artístico, nuevas reflexiones, nuevos temas, nuevas salidas a lo mismo de siempre. Ahora más que nunca hemos tenido tiempo de mirarnos para adentro, de tener tiempo para hacer reflexiones, para salir con algo muchísimo más allá que la famosa y odiosa reinvención. Creo que no se trata ya de eso, sino de avanzar un poquitico más rápido. Antes que reinventarte es acelerar el camino, porque según parece no tenemos todo el tiempo del mundo. Santiago siempre está proponiendo cosas y sobre todo en este momento que está viviendo políticamente el país, cuando hablar de memoria, de patrimonio, es casi que subversivo. Yo sé que con ese proyecto los grupos tendrán que sentarse y desde su capacidad poética narrar, que quede reflejado a través de canciones para la memoria y para el futuro y para las nuevas generaciones que vienen y para la historia del rock, a través de canciones, narrar eso. Es importante de que se haga una recopila histórica de todo lo que está pasando hoy en día con esta cuestión de la pandemia. Las bandas es necesario de que hablen y de que digan y expresen todo lo que una comunidad o un pueblo puede decir y puede vivir. Las verdades que se pueden decir y las mentiras que se hablan y se mezclan con todas esas verdades. No sabemos y el pueblo no sabe cómo actuar ante todas estas situaciones y problemáticas que se viven hoy en día. Yo creo que lo más importante de la música es que en mi vida siempre me ha despertado preguntas y la música me ha puesto a conversar con el mundo. Siempre en vano preocupados. Siempre juntar a Masacre con Ira, con Frankie ha muerto, con Grito, con Posguerra. Es la música sin etiquetas, la unión de los géneros, el uso de los espacios, viabilización de proyectos raros. Tal vez nos hubiéramos quedado toda la vida aquí alegando que no, que eso es metal, que eso es electrónica, y no hubiéramos dado pasos importantes que hemos dado todos juntos y muy de la mano de Haga la U. Gracias a Haga la U y a todo su equipo, el rock nacional, el rock local en particular y cierto rock, ciertas músicas se volvieron visibles, se empezaron a existir de alguna forma para mucha gente. Docenas de bandas de las más diversas, de las más encontradas tendencias, mucha música electrónica, mucha música experimental, mucha música que uno no creería que se hace aquí. Y sobre todo, que abandonemos esa incredulidad frente a lo que somos, frente a lo que hacemos y frente a lo que pasa en nuestra escena local. Estamos
muy contentos de poder participar en esta gran propuesta de Haga la U, Memorias de Pandemia, donde nosotros como banda podemos compartir esa música, esa producción que hicimos en estos tiempos adversos, donde estuvimos encerrados por meses y nuestra salida fue la música. Cuando las artes, el mundo de la cultura y las artes, la asumimos como una apuesta de vida, el tiempo es el que nos da la razón, el que nos ubica en donde debemos estar. No es una carrera de velocidad, no es quién llegó primero hoy o mañana. Y eso también es lo admirable de proyectos como Haga la U. Nos parece muy interesante el hecho de poder documentar lo que está sucediendo a nivel mundial, no solamente desde las cifras de muertos e infectados, sino también desde la música y el arte, cómo podemos expresar lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo de manera individual y de manera colectiva. Memorias de la Pandemia es importante porque va a contar un hecho importante, no solamente para Medellín, sino para la humanidad. La pandemia paró la humanidad, nos dejó en la casa un montón de tiempo. ¿Cómo vivimos nosotros eso? Estuvimos con nuestras esposas o con nuestras hijas o con nuestras hermanas o nuestros padres, etcétera, etcétera. Eso cómo se vivió en la casa, cómo se vivió en el trabajo, usted qué estaba pensando, se deprimió, no se deprimió, ese tipo de cosas son las que el arte, que además es donde también radica la importancia de Memorias de la Pandemia, que es el arte quien lo va a narrar, pero... Un fragmento, un pequeño fragmento de ese micro documental. ¿Cuál pequeño fragmento? Vimos casi la mitad. Y este tiempo como que no rinde, ya es que van 30 minutos y yo creí que iban 15. Entonces vamos a acelerar el paso, Walter. Ese es el microdocumental. También hicimos un foro, la serie podcast, este material, una serie radial que también publicamos y una exposición que la hicimos virtual, pero que también es una exposición física y esperamos, ojalá este año la podamos tener aquí en el Instituto de Cultura. Vamos a ver precisamente parte gráfica, que es lo que está acá en este librillo. Eso es lo que está acá. Ese es el contexto de Memorias de la Pandemia, que es lo que ya les conté a todos ustedes. Y miren cómo los artistas han reflejado la pandemia desde lo gráfico. Por ejemplo, ahí está Mónica Betancourt. Ella, ustedes interpretarán qué quiso decir ella con eso, pero es su lectura desde el arte, una ilustración bellísima. Ella la tituló Pandemia. Ella es Daniela Sará, es de la agrupación argentina Mujercitas Terror, y ella desde Argentina nos dio su sentir de cómo interpreta ella la pandemia. Miren lo que hizo ahí, eso uno no sabe, son hermanas, es una familia todos en una casa confinados. Mujercitas Terror de Argentina, si no la conocen para que la escuchen. Esta foto es de Johan Valencia. Miren el detalle del trapo rojo ahí, como una imagen es tan importante, y el pelado en la ventana, rojo como un corazón, es la obra. Johan, que es fotógrafo de Haga la U y que ha sido un fotógrafo muy importante del circuito, no solo de la ciudad, sino que ha estado con nosotros aquí cubriendo también Vibral Rock en múltiples oportunidades. Sigamos, Walter. Estos son algunos fragmentos de lo que están en estos textos. Por ejemplo, Víctor Raúl Jaramillo dice: una creciente enfermedad, la violencia indiscriminada, de la que nos vamos contagiando. Bueno, enseguida leo de aquí mejor porque la miopía no me deja. Pero en la exposición también está integrado ese componente de los textos para acompañarlo. Esta, por ejemplo, es de Trucha Frita, que es una persona del cómic muy importante en el país. Él recreó un trabajo, luego sacó un cómic completo, un librillo, donde lo que hace es analizar la experiencia de dos amigos reunidos en casa que no podían salir y que estaban encerrados en un apartamento, y plantea unas reflexiones a través del cómic. De ahí salen muchas, en la exposición virtual, cada uno de esos pequeños recuadros es una pieza gráfica, pero miren que hay una lectura del tapabocas, hay una crítica al Estado también, explícita ahí también, la oración como pidiendo la salvación de una pandemia, ¿verdad? Que lleguen del cielo, respetando por supuesto todas las maneras y las manifestaciones espirituales de cada quien, pero esa es la mirada del artista, de Iván Espinel, que además Iván Espinel fue quien construyó la imagen del proyecto. A partir de ahí Juan Fernando Ruiz lo tomó y lo desarrolló. Art Toys Pandémicos, él desarrolla muñecos también con Art Toys, que es un proyecto independiente que realiza. Otros fragmentos que los vamos a leer más adelante.
Miren esta imagen, él es Nuca, Giovanni Acevedo, que a propósito Nuca tiene un taller en este momento, está viviendo en el Carmen de Viboral, se vino hace poquito, creo que desde el año pasado lleva poquito viviendo aquí en el Carmen de Viboral, un artista plástico que también trabaja con la arcilla y él hizo esta ilustración. Pues miren al personaje ahí encapsulado, con la guitarra a la espalda, con los insectos rodeando, como todos ahí separándonos de un ambiente para no contagiarnos de esa pandemia. Lo que representó para los músicos quedarse en casa, Santiago Montoya, el nombre de la obra lo dice todo, del cuarto a la cocina. Esta que es gelatina y que también hace una reflexión sobre la infoxicación que nos atraviesa hoy, todas las noticias falsas que circulan en las redes sociales y lo importante que es para una ciudadanía crítica, juiciosa, no rotar todo lo que le llega al WhatsApp, no creer todo lo que circula en Facebook, analizar y entender el tema de los algoritmos, cómo crea burbujas de la información, eso es clave, y hay un planteamiento también desde esta ilustración, desde este cómic que plantea ella. Este es un collage que habla precisamente de eso, de lo que somos nosotros, el collage y el palimpsesto urbano, Memorias de Pared Pandemia 2020 de Andrés Graf. Miren, por ejemplo, esta ilustración que alude al medio ambiente, a la tranquilidad, a la contaminación, a la no comunicación, a no podernos desplazar, la naturaleza. Una obra bellísima de Lina María Montoya. Lina hace un trabajo increíble en Nueva York, está radicada en Nueva York hace muchos años, interviene grandes superficies en Nueva York, una artista allí muy reconocida, antioqueña ella, y también se vinculó al proyecto. Estos son los créditos que en un rato los mencionamos y pues ese es el componente gráfico que tiene estas memorias de la pandemia. Mira lo importante de cómo establecemos ese diálogo entre lo gráfico, entre lo sonoro, las canciones, el documental, pero también el foro, poner en conversación cómo iba a ser, porque el foro lo hicimos en noviembre del año pasado, este fue un proyecto que empezó a cranearse en mayo de 2020, y se desarrolló a lo largo de todo ese segundo semestre del año y pues ha sido difícil socializarlo por la contingencia en la que estamos, porque no nos hemos podido reunir y por fortuna estamos aquí en Viboral Rock. Ese es un componente clave. Ahora, en estas memorias de la pandemia, de nuevo reiterando la importancia de documentar los momentos históricos desde el arte. Eso es clave y de ahí la lógica de este proyecto que también indagó en unas historias de vida. Cogió personajes, vamos a escuchar un fragmento de un podcast, es la historia de Andrés Jiménez, es conocido como el mexicano. Andrés ha sido un camellador del dark wave, del new wave, del synth pop y de toda esa corriente, de lo gótico también, haciendo fiestas con un proyecto llamado Medieval Dark Wave Electro y pues nos cuenta un poquitico de cómo él se encontró con la música y cómo ha enfrentado la pandemia, cómo la pandemia siente él que afectó su vida cotidiana. Es diseñador industrial de UPB, tiene una marca de ropa también, es decir, es un camellador. Entonces vamos a escuchar un fragmento de este podcast de Andrés Jiménez para que se hagan ustedes una idea también de cómo nosotros relatamos estas miradas del mundo atravesados por una epidemia pues que a todos nos tomó por sorpresa. Entonces, cuando Walter me diga, vamos a escuchar un pedacito de esto. Algo muy importante es que le reitero, este componente este documento es de libre distribución. Yo traje algunos para dar aquí en Viboral Rock, ya le he dado a algunas personas, vamos a regalar algunos, si están interesados nos pueden escribir en Agalaú también si quieren acceder a este material. Voy a leer un fragmento, vamos a escuchar primero a Andrés Jiménez, el mexicano. En mi cabeza que me cambió todo el chip y yo recuerdo que yo tenía por ahí 8 años, estaba atravesando el puente de Brooklyn en Nueva York y estaba sonando una canción de Tears for Fears y me acuerdo de escuchar esa canción y ese fue mi momento donde entendí realmente que la música anglosajona era lo mío. Cuando yo escucho Tears for Fears en ese puente e ir pasando, porque lo recuerdo, o sea, ir pasando y ver como el sol como atravesaba entre los barrotes y escuchar esa canción, eso
me quedó grabado. El New Wave, el gótico, el post-punk, la noche. Son 20 años de organizar fiestas con Dark Wave Electro, de proponer otros sonidos para Medellín. Memorias de la Pandemia presenta la historia de Andrés Jiménez. Podcast Memoria de la Pandemia. Reflexiones en torno al COVID-19 a partir de los perfiles de músicos, artistas y gestores culturales. Historias de vida que retratan una época que nos marcará por siempre. Una iniciativa de Haga la U, no pase de largo. O sea, yo conocí The Cure y su estética y a mí me marcó. Ese momento con Tears for Fears fue clave para mí. Yo dije, wow. Y obviamente pues ya pues tendría que hablar de miles de bandas, pues, pero desde In Excess, ¿cierto? Que fue esa época, Depeche Mode, ¿cierto? Todo eso, digamos que yo dije, no, aquí este es mi sonido. O sea, aquí está realmente lo que a mí me gusta. Porque claro, obviamente también estaba toda la otra escena, la contraparte que era ese hard rock, ese glam de la época y todas las influencias que venían de atrás, desde Black Sabbath, como te dije, o Deep Purple, venían de atrás y yo escuché también metal. Muy bien, escuchamos un fragmento de ese podcast. Como se dan cuenta, lo que nos interesa a nosotros también es contar las historias de vida de la gente que desde la bibliotecología, desde un emprendimiento familiar como montar un bar, desde un proyecto de resistencia como lo ha sido el Club Lívido, cómo la pandemia golpeó el circuito de los bares, por ejemplo. O sea, muchos bares se cerraron en diferentes lugares del mundo y pues en Medellín claro que pasó también y en muchos lugares de Colombia. Contamos esa experiencia, esa historia de vida anclada a un proyecto particular, pero más adelante en los podcasts se puede encontrar su análisis también y su sentir respecto a la pandemia. Es importante tener la voz de esos gestores culturales, de esos filósofos, de esos poetas, porque estamos dejando un registro de esta época que, como bien decía parte de la presentación de ese podcast, una época que nos marcará por siempre. Es decir, esto siempre lo vamos a recordar y lo vamos a hablar con nuestros hijos y lo vamos a hablar con nuestros nietos y cuando seamos mayores lo vamos a seguir conversando porque esto, esperemos, ojalá nos cambiara la vida para avanzar como sociedad, una sociedad más equitativa, más equilibrada, más justa, una sociedad más consciente del medio ambiente. Y hablando de medio ambiente, quiero leer un fragmento que en las reflexiones escritas es muy importante porque hay unas reflexiones que son esperanzadoras, pero hay unas reflexiones que plantean lo contrario. Dice, es que el ser humano es el único que no le importa que tengamos extinciones animales, el ser humano es el único que no le importa que estemos agotando los recursos naturales, el ser humano es el único. Entonces son miradas que es importante porque permiten también plasmar un sentir. Ese texto es de Darío Cano, lo tituló Crónica de una peste. Él está radicado en España en este momento. La música en el guitarrista bar de fundador mi... de Frankie Ha Muerto. Fue guitarrista fundador de Frankie Ha Muerto, hizo parte de la banda Los Podridos, banda clásica de los 80s también, profesor, investigador. Miren lo que dice él. Mientras el humano se refugiaba en sus cavernas amedrentado ante la posibilidad de la infección, la vida resurgió con el silencio, el aire se limpió de humo y de polvo y la naturaleza rápidamente retornó su lugar en el mundo. La lluvia irrumpió fresca y sus gotas tocaron la sinfonía de la tierra. Fueron pocos días, pero suficientes para limpiar un río asquerosamente sucio y atraer animales que antes se ocultaban temerosos del hombre. Recordamos las imágenes que circulaban en redes sociales de animales que llegaron del monte, que bajaron, peces, delfines que se acercaron, donde hacía muchos años no estaban presentes. Disfrutando de mi encierro, divagaba tratando de encontrar algo que los humanos hubieran hecho con intención de servir a las demás especies de la tierra, y no pude hallar una sola cosa que no fuera en beneficio propio. Pensé entonces que los ríos eran represados, desviados o secados para abastecer la demanda de agua y otros minerales, que las plantas son regadas con el fin de recoger sus frutos y comer sus hojas, los bosques sembrados y luego talados hasta convertirlos en listones de madera, y que los animales son cuidados y cebados para posteriormente ser devorados. Nada se escapa a nuestra increíble voracidad.
No con mucha extrañeza confirmé que el ser humano ha querido mirarse a sí mismo, ciego de vanagloria, como si mirase dentro de un pozo oscuro lleno de dioses en el que solo se ve reflejada la criatura más perfecta que existe. Pero lejos de ser todo esto, una sombra burda se reverbera al contrario, una alimaña enfermiza, poco dotada para la existencia natural. Nada que ver con la majestuosidad de las aves o las criaturas del mar o la magnificencia de las plantas. Desgraciadamente, no hay mucho que se pueda decir a favor del Homo sapiens, que reivindique su estancia sobre la tierra y su relación con los demás seres que la habitan. Fue lo que pensé. Ese es un fragmento de lo que plantea Darío Cano en este texto. Como les digo, está Víctor Raúl Jaramillo también de Reencarnación, Fabio Garrido, y este es otro de los componentes de estas memorias de la pandemia. Qué importante que dejemos este documento y que, por ejemplo, los grupos saquen los discos, que los artistas hagan los documentales, que los poetas sigan haciendo poesía, que los bailarines sigan danzando, porque la danza también es una transformación, una representación de las sociedades. Eso es lo que quisimos hacer nosotros básicamente con este proyecto, con estas memorias de la pandemia, que yo veo a Walter que se está parando como que por allí ya, o sea que tengo que ir cerrando. Entonces, pues quiero agradecer de nuevo a Iboral Rock, quiero agradecer a toda la organización, a Jason, a Laura, a todos, a cada uno de los vinculados, a las bandas participantes, a todos gracias por creer. Algo importante para cerrar con estas memorias de la pandemia es que partió de un principio colaborativo, es decir, la gente puso lo suyo. Aquí se vincularon, por ejemplo, con Fama, nos apoyó el Teatro Pablo Tobón, Cámara FM, Arango Comunicaciones, Artefacto IMA, INDAP, Dual Design, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Cifra Impar, El Mono, Giovanni Rendón, gran amigo, y Joana Martínez, bueno, todo el combo, Duque, Alejo Polin, Valhalla Rock Bar, Iván y Juan, el Club Lido, UN Radio, y además de eso, pues aquí estuvo el equipo de Haga la U, Alexander Mora Restrepo, estuvo Catalina Arango en las comunicaciones también, en el diseño estuvo Juan Fernando Ruiz Colorado, Iván Espinel en la ilustración, Fernando Luna en la masterización, en el documental Giovanni Rendón en la Cifra Impar, en la selección Gonzalo Charlo Hernández, Alexander Múnera y quien les habla Santiago Arango, que estuvo en la dirección general de este proyecto. Hay maneras de documentar la historia y una de ellas es estableciendo el diálogo, aprendiendo de los otros, escuchando a las personas. Entonces, pues, esto es Memorias de la Pandemia. Todos los contenidos están también en www.agalau.net para todos los interesados. De nuevo, gracias y los invito para que estén conectadísimos con todas las actividades del Instituto de Cultura, por supuesto con lo que viene de Iboral Rock. Walter, ¿le quedó claro Memorias de la Pandemia o qué? A ver, Santi, yo me quito este tapabocas a ver si me escuchan un poquito. Ahí lo escucho. Ve, a mí me gusta mucho la cosa. Siempre que te escucho con ese montón de ideas y de proyectos realizados, yo digo, Santiago, ¿dónde se inspirará? ¿De dónde sacas tanta inspiración? Y obviamente que estás con un montón de cosas a la vez. El Jordán, por ejemplo, invítame a la gente a que vaya al Jordán. ¿Qué están haciendo ahorita? Centro de Documentación Musical El Jordán, estamos aportando a la construcción de la memoria musical de Medellín. Hacemos charlas. Vamos a tener una charla, por ejemplo, sobre un personaje que se especializó, fue estudiar en el exterior y se especializó en hacer música para documentales, para películas, es decir, estudió el tema a profundidad. Y hace música pensada, ha musicalizado series, otros rostros por otros caminos de la Cifra Impar, la está documentando y así ha trabajado en múltiples proyectos. Vamos a hacer una charla, vamos a presentar en estos días el documental de Jorge Montoya, que fue de Carbure, que fue también del proyecto Clímax. Vamos a estar con los directores, estamos haciendo trueque musical, tenemos un servicio de referencia virtual. Si vos, por ejemplo, estás haciendo una investigación sobre música, sobre metal, o sobre bullerengo, sobre vallenato, o sobre hip hop, y necesitas rastrear una información puntual en relación con Medellín y con Antioquia y Colombia, puedes hacer la solicitud y el equipo de trabajo del Jordán, el equipo de bibliotecólogos, María Alejandra Cano, hace un rastreo con unas fórmulas y envía unos listados, unos 15, 20 artículos, le dice, vea, hicimos esta pesquisa de información para usted que le puede servir. Esos son algunos de los servicios. En este momento tenemos una exposición de Bob Dylan también. En fin, tenemos una sala TIC de acceso gratuito a internet. Nosotros hacemos parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y bueno, hacemos eso y muchas cosas más. No, Santi, es que haces muchísimas cosas, Radiónica, Haga la U, en fin, todo este montón de proyectos.
proyectos, un montón de vuelos, un montón de cosas, y que no es más que una invitación a todas las personas que nos ven, que quieren pensar, que quieren vivir, que quieren sentir todo el rock and roll, que quieren sentir todo esto, a que se animen a hacer cosas, que hay espacios para todo ello. Tengo una pregunta. Lo del trueque del Jordán es muy bacano. ¿Cómo lo hicieron en tiempo de pandemia? Definitivamente pararon. ¿Cómo es la cosa con el trueque? Lo hicimos virtual. Es decir, lo que vos decís es muy importante. Uno tiene dos opciones y esto es para todo mundo. Y es, uno o se queda quieto y se queda en la cama y se lamenta. Todos la hemos pasado mal. Todos la hemos pasado mal. Mucha gente querida, cercana, ha fallecido por el COVID, pero tenemos que salir adelante. Es decir, la vida sigue. La vida no es fácil, pero paso a paso la vida es una construcción. Entonces nosotros cuando nos encontramos con esto dijimos, o paramos el trueque y lo dejamos de hacer, o estas son las condiciones. Y empezamos, nosotros tenemos un grupo de trueque, solo de gente que truequea, de la comunidad del Jordán, los invitamos. Y nos reunimos 15 personas, nos inventamos otra manera, hacemos una ronda de decir, yo tengo este disco de Rush, tengo también este disco de Miles Davis, tengo este disco de la agrupación Nadie, y los tengo para truequear, entonces vamos tomando nota. Y vamos girando y decir, bueno, ¿quién está interesado? En orden de llegada decimos, bueno, ¿usted está interesado en qué? Una especie de subasta. En una subasta, pero sin mediar plata, que es lo bonito. Claro. Yo tengo este disco que ya no escucho, entonces mire, yo lo cambio por ese que me interesa y así ponemos a circular la música. Cuando lo hacemos físico, la gente va al Jordán, conversa, hace el intercambio. No solo es el intercambio del disco, es el intercambio de experiencias, de aprendizajes, de contactos y sobre todo, Walter, que yo reitero, hermano, que es muy importante, es fundamental contar con el otro. Tenemos que trabajar en equipo, es la única manera en la que podemos avanzar como sociedad. Estamos en un momento individualista por excelencia, estos aparatos tienen temas muy bacanos, pero temas no tan bacanos, o sea, soltemos más este aparato y acerquémonos más a la gente y pensemos entonces cómo hacemos para sortear este momento y hacer conciertos. Son 15 personas, listo, vamos a hacerlo, pero trascendamos eso porque la tecnología es una herramienta y la tecnología no puede definir el devenir de nosotros las personas, hermano. Sí, todos esos temas, yo me imagino que vamos a dar ese espacio para que el sábado a las 6:15 de la tarde, en un conversatorio que vamos a tener, rock, libertad, violencia y resistencia, vamos a hablar de todo eso, sábado a las 6:15 de la tarde en estas jornadas académicas del Vibra del Rock. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, ya seguimos con más jornada académica. Gracias a vos, gracias a todos, quédense conectados con la programación del Víbora al Rock 2021, Bandas y Cultura Rock. Bandas y Cultura Rock. Gracias. Vamos, ya venimos con las pandemias según la música de la muerte. Se le perdió.